Buenos días, ya casi tardes, hoy 10 de mayo. Les mandamos un caluroso saludo. eh, Esperamos que estén pasando un tiempo agradable. No sé si les visiten o solamente se llamen por teléfono, por videollamadas a felicitar a sus mamás, los que todavía cuenten con sus mamás. Igualmente a las mamás de nuestra congregación, felicidades, que pasen un día excelente y guarden todas las energías para la próxima ocasión que puedan celebrar con la familia este día. También quiero anunciar antes de comenzar nuestro estudio el día de hoy que es muy probable, no hay seguridad todavía, todo depende de los cambios que haya en el Departamento de Salud en cuanto a las ordenanzas para la ciudad. El día 24 de mayo es una fecha probable para iniciar actividades en la iglesia, por lo menos los domingos, con ciertas restricciones. Pero, vuelvo a repetir, esta es nada más una figuración de lo que podamos llevar a cabo hasta que el Departamento de Salud pueda verificar que todo esté más en orden y con mayor tranquilidad en cuanto a las posibilidades de que sucedan contagios. Así que esperen noticias. Por lo pronto tenemos en mente probablemente 24 de mayo. De lo contrario, yo les voy a seguir avisando en nuestros estudios de cualquier cambio que llegue a suceder. Felicidades a las mamás, que tengan un excelente día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, a los que todavía tenemos a mamá en casa o cercana a nosotros, y poder celebrarlas. Pero lo más importante ahora, en este momento, pues es la palabra de Dios y estar en comunión. Así que este es un tiempo que apartamos para poder estar a cuentas con Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que este es un tiempo excelente, oportuno, para poder confesar nuestro pecado. Doy unos segundos para que usted en su intimidad, yo en mi intimidad, podamos confesar nuestro pecado. Regresamos en una oración y luego iniciamos el estudio que corresponde hoy domingo. Señor, gracias te damos en este día en el cual hacemos un recordatorio especial por el Día de las Mamás. Gracias por el cuidado y protección que has dado a muchas de ellas que están en tiempo difícil también, Señor, ahora en esta cuarentena. Pero gracias también, Padre, porque nos das la oportunidad de poder tener comunicación con todas ellas, con su familia, sus hijos, esposos, la familia en general, Señor, la familia real, de poder comunicar tu palabra. Nos queremos enfocar en ella, queremos concentrarnos en ella, que es lo más importante, Señor. Te lo suplicamos y te agradecemos la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, pues comenzamos el estudio de sufrimiento cristiano nuevamente y estamos en la lección número 34. Lección número 34. Y hoy tenemos un tema que comenzamos un poquito la lección pasada, del domingo pasado, y hoy vamos a continuar y el próximo domingo vamos a fortalecerla todavía más esta lección. Por eso mi comentario, vuelvo a repetir, si hay algún punto que queda dudoso o con cierta incomodidad en que no lo comprendió bien, no se preocupe, vamos a seguir trabajando en él, vamos a seguir insistiendo hasta que quede bien grabado ese concepto, ese punto, esa doctrina en la cual haya quedado algún pequeño detalle de duda. Una cosa importante que tenemos que entender es que todos, el ser humano, ha sido diseñado desde Adán y Eva para que busquemos a Dios. Y Dios se va a revelar hacia nosotros. Así que si usted tiene el deseo de buscar a Dios, Dios se va a revelar. El deseo de Dios es que todos vengamos al conocimiento de la verdad para salvación y para crecimiento espiritual. Eso es el punto importante de venir a conocerle. Si Dios hizo lo máximo a enviar a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz, ¿qué no hará por nosotros ahora? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es responder. Dice Juan, que es el versículo que hemos utilizado desde hace 32 semanas, que son 34 semanas ya con la de hoy, que hemos estado utilizando como punta de lanza para iniciar el estudio, que dice: mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo,
Y sin embargo, no estoy solo, porque se encontraba en la esfera de poder divino, en la llenura del Espíritu Santo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, prosperidad en el alma. En el mundo tendréis tribulación, aflicción, conflictos, problemas, enfermedades, pero confíen, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Independientemente de este tiempo en el cual estamos viviendo una enfermedad a nivel mundial, no digo que sea la más severa que ha sucedido, ni la más grave, pero es una enfermedad a nivel mundial que está causando muchos estragos, no solamente en la salud, sino también en la economía. Independientemente de ello, no hay día en la vida normal de cualquiera de nosotros, miembros de la familia real o no miembros de la familia real, que tenemos problemas. Pero gracias a Dios, los miembros de la familia real estamos vivos para trascender cualquier problema que se suscite, pero necesitamos utilizar los recursos divinos para esto. La doctrina, la palabra de Dios es para vivirla, no es para repetirla solamente, memorizarla solamente, es para guardarla, metabolizada por el Espíritu Santo, para que quede guardada en nuestra alma y podamos tener de esta manera recursos para trascender en la vida cristiana. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, es otro versículo que hemos estado utilizando constantemente. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, muy conocido, ya lo van a recordar rápidamente. Pues me complazco, después de haber entendido Pablo que la enfermedad que él tenía, dolorosa, iba a continuar en él hasta el fin de su vida, dice, por eso ahora me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, o sea, descanso en su poder, entonces soy fuerte. Y esto es importante para que nosotros en estos tiempos y cualquier otro tiempo que estemos pasando dificultades, angustia, sufrimiento, en primer lugar entendamos como miembro de la familia real qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando. Eso es lo importante de la palabra de Dios, que tú puedas identificar qué está pasando en tu vida, por qué Dios permite o envía cosas directamente a ti, ¿para qué? ¿Cuál es la causa? Hemos dicho que hay también una división básica, hay subdivisiones en estas, pero lo básico es que podemos tener sufrimiento por malas decisiones que hemos tomado o otras personas o terceras personas en nuestro entorno, por disciplina o para bendición, y para bendición tiene que ver con prueba. Entonces, identifíquelo, sepa qué es lo que está pasando en su vida, por qué está usted enfrentando esa situación y cómo va a ser de bendición para su vida, cómo va a ser para reflexión en su vida, cómo va a ser para regresar de una disciplina que Dios le pueda estar o me pueda estar imponiendo para salir adelante en medio de esto. Así que aquí lo importante es entender quiénes somos para Dios, qué es Dios para nosotros, y esto nos va a poder llevar a autoestimación espiritual y al crecimiento espiritual tan importante para todos. Dios nunca ha dejado de revelarse. Ha habido diferentes formas que Dios ha utilizado. Nosotros, como vuelvo a repetir siempre, estamos en una dispensación increíble en donde la revelación de Dios es increíble, fantástica. No solamente porque tenemos toda la escritura escrita ya, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros listos para informarnos, sino que también tenemos recursos sobrenaturales que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Yo solamente la comunico, el Espíritu Santo es el que te lo revela a tu alma para que tú lo entiendas, y si tú lo crees es guardado en tu alma, metabolizado. Así que Dios nunca ha dejado de revelarse desde el jardín del Edén hasta este tiempo, hasta el día de hoy, 10 de mayo del 2020, sigue revelándose y seguirá revelándose hasta que esta dispensación termine, y luego habrá algunos cambios en la tribulación para también muchas personas que van a poder creer en Jesucristo como su Salvador, pero bajo circunstancias muy terribles, muy complicadas. Así que, ¿Dios es fiel? Claro que sí, Dios es fiel. Yo escucho mucho una frase que a veces la gente dice que Dios es bueno. Sí, es bueno, pero hay que entender la esencia de Dios, y de esa manera nos vamos a dar cuenta que no solamente bueno, es excelente, porque es inmutable, porque es omnipresente, porque es omnipotente,
porque es verdad, veracidad, porque es rectitud total, porque es justicia, porque no cambia, es inmutable. O sea, todas esas características nos permiten entender lo importante y lo grandioso de nuestro Dios. Y dentro de todo esto, su fidelidad. Así que una vez que nacemos de nuevo, tenemos acceso a la revelación de la palabra de Dios de una manera profunda si tú lo deseas. Porque esta palabra va a estar disponible para ti siempre cuando tú seas positivo. Así que para que podamos ver más allá de lo material, de las cosas que están sucediendo en el mundo, como las enfermedades, los trabajos, la falta o exceso de trabajo, todas estas cosas tenemos que trascender por medio de la palabra de Dios. Y esto se transforma en un estilo de vida de sabiduría, que es lo que menciona la palabra de Dios. Este es un énfasis en la vida cristiana, en la vida espiritual, que van a determinar tu estilo de vida. O vas a funcionar en el cosmos o vas a funcionar bajo la mano del Señor. Es una decisión que cada uno vamos a tomar. Hemos desde la semana pasada comenzado a tocar un tema que se llama omnisciencia de Dios, decretos divinos y preconocimiento. Ese es el orden en que sucede esto que acabo de mencionar. Vamos a ir explicando en el transcurso de esta lección y la próxima lección muy detalladamente qué es la omnisciencia de Dios, qué son los decretos divinos y qué es el preconocimiento de Dios. En ese orden va, para que usted lo vaya guardando y ahí vaya quedando y conforme yo le vaya dando más información a cada uno de estos puntos, pues vayan siendo más claros para usted. Omnisciencia de Dios, decretos divinos y preconocimiento de Dios. Recuérdalo, si gusta escribirlo para que lo tenga ahí en mente y luego poco a poco vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Lo importante aquí, por estos 3 puntos que acabo de mencionar, es que Dios tiene un plan y la suma total del plan de Dios para nuestra vida tiene todas las provisiones necesarias para que se lleve a cabo, sin violar nuestro libre albedrío, o sea, nuestra libertad de decidir. Aquí va a ir la información para que usted lo entienda, porque de una manera a veces pensamos que Dios ya decidió las cosas, entonces ¿cuál es el caso de que sigamos aquí trabajando y preocupándonos por qué vamos a hacer si Dios ya decidió que se va a hacer? No, no es de esa manera. Nosotros decidimos, pero en la omnisciencia de Dios, Él puede conocer, Él conoce, no puede conocer, Él conoce desde la eternidad pasada lo real y lo posible. Son 2 cosas diferentes. Uno es la posibilidad de la decisión que usted tome, o sea, puede tener 3 o 4 opciones, pero Él conoce también lo real, lo que usted va a decidir. Y cuando lo conoce de esa manera, ¿qué va a decidir? Entonces se decreta, es lo que le llamamos un decreto divino. Cuando ya se lleva a cabo en la práctica, ahora es preconocimiento. No se preocupe, vamos a ir caminando. Nada más quiero ir constantemente dando información sobre estos puntos para que vayamos entendiéndolos. Pero sí es importante que entendamos qué es el conocimiento divino, qué es el conocimiento de Dios. Dios es eterno, por lo tanto su conocimiento es eterno. Esto es para que podamos orientarnos al plan de Dios y no que Dios se oriente a nuestro plan. Cuando podamos entender este concepto de nosotros orientarnos al plan de Dios y no Dios a nuestro plan, nuestras oraciones se van a transformar y entonces sí va a poder traducirse, proseukomai, que se traduce como oración, se va a poder traducir como cara a cara con Dios deseando lo que Él desea. ¿Por qué? Porque nos queremos alinear al plan de Dios y no que Dios se alinee a mi plan. Dios nos conoce perfectamente y esto es parte del conocimiento divino. Ahora, hablando de omnisciencia, que es el punto que vamos a comenzar a tratar. Dios tiene conocimiento de sí mismo y de todas las cosas. Eso es conocimiento divino. Y ese conocimiento divino está asociado a sus atributos. Y uno de esos atributos es la omnisciencia, que es omnisciencia, es el conocimiento relacionado con sus criaturas. En eso se refiere. La omnisciencia se define como el conocimiento objetivo de Dios de todas las cosas en el universo,
Dios conoce todo lo conocible, todo, absolutamente todo, desde la eternidad pasada, antes de que existiera el tiempo, porque el tiempo fue creado para nosotros. En Dios no existe el tiempo, para Dios no existe el tiempo. Entonces, desde la eternidad pasada, que es un término que no es correcto de la manera gramatical, pero sí es correcto para que entendamos que en lo que corresponde al tiempo pasado o eternidad pasada, Dios ya conocía todas las cosas. Así que es conocimiento simultáneo de todas las cosas desde la eternidad pasada. De ahí viene la predestinación de ese concepto. Es necesario que nos demos cuenta que nuestra existencia tiene un propósito y es un propósito divino, en donde nosotros, si nos alineamos al plan, vamos a poder tener capacidad para vivir la vida cristiana, la vida espiritual y poder ser llamados, como dice la palabra de Dios, dignos del llamado. Dignos para vivir, dignos para disfrutar el tiempo y dignos para morir, que es parte de la vida cristiana. Pero todo esto tiene que ver, no incluyendo la salvación, o sea, todos estos conceptos de crecimiento espiritual, de desarrollo cristiano, tienen que ver si permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis estudiantes, mis medetés, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nacimos esclavos de la naturaleza de pecado, nacimos esclavos de nuestros apetitos, nacimos esclavos de los mecanismos de defensa, nacimos esclavos de la aprobación, del querer ser aprobados por otros y sobre todo la naturaleza de pecado, que es lo más fuerte. Pero para eso dice la palabra de Dios, y esta cita que estoy usando está en Juan 8:30 al 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De esta esclavitud de la que estoy mencionando, incluyendo la naturaleza de pecado. Recordándoles, primero, omnisciencia, decretos divinos, preconocimiento. En ese orden van todos los acontecimientos. En la medida que nosotros venimos a crecer espiritualmente y usamos correctamente el crecimiento espiritual, vamos a ser más y más independientes, es decir, autosuficientes. Es decir, otro más es dependientes del plan de Dios para nuestras vidas. O sea, cada vez vamos a ser más directos con Dios y más indirectos con el entorno en que vivimos, con lo material, con todas estas cosas que tenemos a nuestro lado. Esto no significa que no vamos a seguir trabajando, esto no significa que no vamos a tener salud o a estar enfermos. O sea, todo esto va a seguir, pero tiene un lugar secundario en la vida del cristiano no tan importante. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando un tiempo difícil, si tú eres un cristiano que está creciendo espiritualmente y sigue creciendo espiritualmente, no te afecta en lo absoluto en tu vida espiritual esto. A lo mejor a un ser querido, a lo mejor tú mismo puedes enfermar, yo mismo puedo enfermar de este virus, pero no tienes problema en tu espíritu, en tu alma, está tranquilo, está confiado plenamente que el plan de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Pero tenemos que alinearnos a Él por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Nunca, ni un solo instante de nuestras vidas no ha sucedido un momento que Dios no lo conozca. Todos los momentos. A veces decimos, y eso es una frase no sé por qué tan común en mucha gente, dice, es que Dios puede estar muy ocupado en tantas cosas. Es Dios. No estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de Dios omnipotente. Así que no podemos utilizar estas frases. Nunca, en ningún momento, Dios descuida nuestras vidas o que deje de conocer algo que está pasando o que en un momento dado diga, ups, ¿quién se me pasó? O no me acuerdo, o creo que lo conozco. No, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo conoce. Dios no se sorprende por nada, absolutamente nada sorprende a Dios. Es que a veces queremos darle a Dios una humanidad. Jesucristo la tuvo, pero no dejó de ser Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero estamos hablando ahorita en este momento de Dios. Aquí no hay secretos para Dios, en otras palabras, no hay absolutamente nada oculto
a Dios, todo lo conoce. Dios conoce lo posible y eso es lo que decreta. Porque también hay cosas que conoce que pueden suceder, pero que no suceden. Es como cuando tú tienes que tomar una decisión y tienes 3 opciones. Esas son 3 posibilidades y tú vas a tomar solamente una. Esa decisión la tomas. Entonces, tienes 3 opciones, Dios las conoce, pero Él conoce también qué decisión tú vas a tomar. Entonces, es importante que nos demos cuenta que eso es lo que se le llama decreto divino y está en la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre. O sea, chocan la soberanía de Dios con la libre voluntad del hombre y ese es un decreto que Dios en su omnisciencia conoció y lo decretó como cierto para que su preconocimiento lo lleve a cabo en la realidad que nosotros vamos a estar viviendo. Entonces, decretos divinos son solamente la realidad de todo lo que puede Dios saber de nosotros. Realidad. Las demás son posibilidades, estas son realidad. En la eternidad pasada, Dios conoció, omnisciencia, aquí viene el término, todos y cada uno de nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras culpas, nuestras motivaciones y al final la acción que se iba a llevar a cabo. Eso es lo que Él decreta como cierto. Ese es un decreto divino que en su preconocimiento se llevará a cabo. Omnisciencia, conocimiento simultáneo de todas las cosas posibles y las no posibles. Entonces, omnisciencia es el conocimiento simultáneo de todas las cosas posibles y no posibles desde la eternidad pasada, antes de que el tiempo existiera, porque Dios está fuera del tiempo. Entonces, omnisciencia, Dios conoce todo lo que sucede, también lo posible, lo real, lo probable, pero lo único que decreta es la realidad que ha visto en su omnisciencia. Todos los detalles, tanto de la historia humana como de la historia angélica, han estado en la mente de Dios completa, perfecta y simultáneamente. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios percibe todo. Dios percibe todo en su omnisciencia. Por lo tanto, la omnisciencia no afecta a la libertad humana. Tú tomas decisiones, cuando tú quieres tomar la decisión, tú la vas a tomar, pero Dios la conoce en su omnisciencia, la decreta y es preconocida para llevarse a cabo. No crecemos espiritualmente, porque hay personas que ahorita están pensando que van a poder crecer espiritualmente porque sufres, porque lees la Biblia, porque cantas, porque es por muchas otras situaciones como esta. Crecemos porque descansamos en la información que ya tenemos metabolizada, es decir, porque percibimos, metabolizamos, inculcamos y aplicamos la palabra de Dios, por eso crecemos espiritualmente. Y eso nos permite disfrutar el canto como un exhale, el darle a Dios nuestro tiempo o nuestra ofrenda, el leer la palabra de Dios, el orar, todas estas cosas tienen sentido por percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Así que es muy importante este concepto de crecimiento espiritual. Preconocimiento de Dios, volvemos ahora a este tema, o vamos a este tema ahora. Vuelvo a repetir, la próxima lección vamos a seguir trabajando sobre estos. Ahorita hablamos de la omnisciencia, hablamos un poquito del preconocimiento, primero omnisciencia, decreto divino y ahorita vamos a hablar de preconocimiento de Dios. Entonces, después de la omnisciencia, después del decreto viene el preconocimiento. La omnisciencia alimenta los decretos divinos, que viene a ser todo lo que sucede, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que pensamos hacer y lo que no hacemos, Dios lo conoce en su omnisciencia. Lo real es el decreto divino y el preconocimiento es la forma de imprimir el decreto divino. O sea, es llevar a la práctica, después de que es conocido en su omnisciencia, decretado como cierto, ahora es impreso. Y ahora pasa a la impresora, a la vida real, al momento, y es cuando lo conocemos. Toda esta información es para que nos demos cuenta que Dios conoce todas las cosas. Todo lo que sucede, Dios lo conoce. Esta enfermedad que iba a suceder, la enfermedad del SIDA en los años 80, en los años 2000 y fracción, el SARS,
en los primeros años de 1900, enfermedades severas, muy, muy graves y mortales para muchos millones de personas en el mundo. Dios lo conocía desde la eternidad pasada. Todo esto porque nosotros, entre más conocemos, más nos vamos a orientar a la hora del sufrimiento. Por eso Pablo, cuando leemos aquí en 2 a los Corintios, él se orientó después de entender y comprender por medio de la palabra de Dios la contestación que Dios estaba dando a sus oraciones. Él pudo decir entonces: bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Pues ya lo entiende perfectamente. Y ahora sí dice él: ahora, a partir de este momento, me gozaré cualquiera que sea mi situación en la que yo esté viviendo. Tú y yo estamos siempre en la mente de Dios. Siempre, siempre. Sabe todo lo que está pasando, todo. Todo lo que tú estás pensando, todo lo que tú deseas, todo lo que tú vas a hacer, Él lo conoce en su omnisciencia. Y eso fue decretado desde la eternidad pasada para que en su preconocimiento sea impreso el día de hoy. Voy a mencionar algunos puntos como conclusión de este tema que hemos estado tratando. Conclusión por el día de hoy. Vuelvo a repetir, la próxima lección seguiremos avanzando. Puntos importantes. Dios conoce todo. Nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados. Y sabiendo todo esto, nos dio vida. ¿Por qué? Porque hay un plan perfecto. El que tú sigas vivo, que tú sigas viva, no es casualidad, no es el destino, es un plan perfecto de Dios para tu vida. Preconocimiento solo reconoce lo que sucede, lo real, lo que es cierto, cuando ya fue decretado y se va a llevar a cabo. Pablo tenía un aguijón en la carne, Dios tenía un plan con esto. Se desorientó varias veces Pablo, sí, y llegó a tomar decisiones malas cuando el Señor le dijo: ve a cierto lugar, y él quiso ir a otro lugar por sus pistolas, como se dice. Pero al final de cuentas, Pablo fue positivo. Recapacitó, se dio cuenta, se orientó, dejó de ver los problemas y empieza a ver los recursos divinos, la esencia de Dios, y comienza a encauzarse correctamente. O sea, él se dio cuenta que la manera en que él estaba funcionando era pidiéndole a Dios que Dios se orientara a su plan. Pero cuando entendió todo esto, entonces ahora Pablo se orienta al plan de Dios, toma su enfermedad como algo que iba a pasar y que tenía todos los recursos Dios provistos para él para que pudiera funcionar con todas esas dificultades físicas que él estaba teniendo, y comienza a decir: a partir de este momento tengo poder donado. Dios me ha donado poder para poder funcionar en medio de todas estas cosas. Así que Dios tiene un plan aún en medio de las malas decisiones que Pablo, antes de que fueran conocidas, esas ya estaban decretadas porque en su omnisciencia las conoció, las decretó y estaban para preconocimiento llevarse a cabo. Todos han tomado malas decisiones, hemos tomado malas decisiones, muchas están escritas en la palabra de Dios, como el caso de Pablo, como el caso de Job, como el caso de David. Pero al final de cuentas, aún las situaciones adversas, complicadas, difíciles, fueron utilizadas para nuestro beneficio. Por eso es importante recordar las pruebas de momentum que tienen que ver con gente, con pensamientos, con sistemas, con desastres como este que están pasando, es porque permiten al miembro de la familia real acercarse más a un modo de vida cristiano sobrenatural. O sea, que con los recursos sobrenaturales que Dios nos ha provisto, tenemos la capacidad sobrenatural donada, no es nuestra, es de Dios, Espíritu Santo, para funcionar en este mundo caótico, complicado, con enfermedades, con problemas financieros, etcétera, etcétera. En la medida que nosotros vayamos percibiendo, metabolizando, inculcando la palabra de Dios, en la medida que vayamos avanzando y vayamos avanzando en el concepto de tener autoestimación espiritual, tener autonomía espiritual, tener madurez espiritual, en este camino, en este viaje hacia la cima,
sin dejar de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina, y seguir avanzando, Dios nos seguirá bendiciendo en maneras increíbles en medio de la adversidad. Recordemos la gracia. Hay gracia común antes de ser salvos. Esto es para poder ser salvos. Gracia eficaz en el momento de la salvación. Gracia logística, que es la gracia básica que cualquier miembro de la familia real tiene para poder funcionar y vivir la vida cristiana. Y mayor gracia, que es la que queremos alcanzar ya con crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder recibir todas las bendiciones, todos los beneficios que tenemos, aún en medio de crisis, en medio de pandemias, en medio de adversidades, en medio de enfermedades. En 2 Corintios voy a repetirles el versículo que acabamos de leer hace unos momentos, en donde dice del 8 hasta el 10, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que me lo quitara. Está hablando de esa enfermedad, de ese aguijón. Cuando habla de aguijón está hablando de un dolor fuerte. Y Él me ha dicho, y cuando dice me ha dicho, no escuchó la voz, pero escuchó lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona, o sea, viene a ser operacional en la debilidad. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo que mora, reside en mí. Por eso, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, o sea, cuando descanso en su poder, entonces soy fuerte. ¿Cuándo somos fuertes? Cuando participamos de la omnisciencia de Dios. Es decir, tomamos el problema y se lo ponemos a Él. Por eso la palabra de Dios dice, echa sobre Él todas tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto va a ser siempre en la vida del cristiano. Siempre en la vida del cristiano va a haber descanso mientras tú crezcas espiritualmente por medio de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Pero este es un sistema y hay que llevarlo a cabo día tras día tras día. Aplicación, aplicación, aplicación. ¿Nos vamos a caer? Sí. ¿Vamos a pecar? Claro que sí. Pero gracias a Dios que Él y hubo pago en la cruz para que el pecado ya no sea la situación adversa que era originalmente. Ahora es un estorbo solamente en nuestra comunión con Dios, y para ello tenemos la confesión de nuestro pecado. Es como el rey David cuando mencionaba que ya había confesado su pecado y ahora se sentía tranquilo, relajado, tranquilo en su vida espiritual para seguir avanzando. ¿Volvió a caer? Sí, volvió a caer muchas otras veces, como usted y yo lo vamos a estar viviendo en nuestras vidas. El punto aquí importante es, no deje de crecer espiritualmente. Probablemente ya venga el tiempo, se avecina, no sabemos qué tan cercano está, probablemente en semanas o a lo mejor un mes, de volver a reunirnos como miembros de una congregación. Si usted ha decidido, no por esta situación, esto es solamente un punto en la vida, usted ha decidido porque cree y es importante para usted el crecimiento espiritual, reúnase. Acérquese a un salón de clases de la palabra de Dios, una iglesia, una congregación, para crecer espiritualmente. Necesitamos el proceso de crecimiento espiritual. Ore por un pastor maestro. Cuando el Señor le indique cuál es su pastor maestro, un poimen didáscalos, así dice la palabra de Dios, que su función es, como dice Efesios, capacitar a los santos para la batalla, péguese. Péguesele a ese pastor maestro, no se despegue de él hasta que se muera ese pastor o la persona para crecer, o si el Señor viene antes, que pudiera suceder, pero ahí debe estar usted pegado. Debe tener en su mente, como cualquiera que estamos creciendo espiritualmente, porque también estoy en un proceso de crecimiento espiritual, es todo lo que ese pastor maestro sabe, yo lo quiero saber, porque tiene la capacidad. Esto yo escucho a muchos pastores, y mis respetos para tantos posgrados y doctorados en teología y en otras muchas subdivisiones en cuanto a la teología, y qué excelente que sean teólogos y sean especialistas en muchos temas, pero a ese punto tenemos que llegar todos los miembros de la familia real. Esto no es exclusivo de los pastores o de los teólogos o los eruditos en la palabra de Dios. Esto es para todos.
La única cosa es que el pastor maestro o el doctor en teología, etcétera, va más adelante que el estudiante. Y su función, mi función como pastor maestro es compartirte a ti todo mi conocimiento, todo lo que yo sé, para que tú también lo tengas, porque tú también tienes que crecer espiritualmente. El crecimiento no es solo para los eruditos y teólogos y pastores, es para toda la congregación. Vuelvo a repetir, el pastor tiene que ir 2, 3 pasos adelante de la congregación, pero el estudiante tiene que ir diciendo, quiero acortar la distancia cada vez más y aprender y aprender y aprender más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Recuerden, vamos a seguir trabajando de todas maneras por estos medios, por el YouTube y por el WhatsApp, para poder comunicarles la palabra de Dios, ya sea en voz o con video, pero seguiremos aún cuando nos comencemos a reunir. Así que gracias por la oportunidad que nos brinda de llegar hasta su hogar o el lugar donde usted esté. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde, en este tiempo, por la oportunidad que nos brindas de poder estar juntos en el estudio de tu palabra. Es un día también especial para muchas familias al recordar a sus mamás, algunos ya en tu presencia, otros todavía aquí en nuestra dispensación aquí con nosotros. Y gracias por esta oportunidad que nos permites de recordarles. Pero, Señor, sobre todas las cosas, darte la honra y la gloria a ti, porque solamente tú la mereces. Y gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder tener comunicación de tu palabra. Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, estar aquí presentes para seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual. Y Señor, ponemos en tus manos también el tiempo en que nos podamos reunir nuevamente. Te pedimos que nos des la sabiduría para poder seleccionar el mejor tiempo en el cual no causemos ningún problema, ningún contagio, Señor, que ya pueda ser lo mejor en cuanto a prevención y poder seguir juntos como familia cristiana, Señor, como familia real, estudiando tu palabra. Te agradecemos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen una buena tarde. Felicidades a todas las mamás.